Tema 3. Procesos relacionados con los recursos. Capacidad. Reconoce la importancia del personal, la comunicación y la información. Instrumentos muy importantes en el estudio de una organización, donde aquí se va a establecer la importancia verdaderamente del personal, ¿no? Al no ser suficientemente analizado, impide una cuantificación correcta de las inversiones y los costos durante la ejecución y la implementación del proyecto. Un estudio organizacional que nos va a permitir, por ejemplo, el estudio que debe de realizarse simultáneamente con los estudios técnicos y de mercado, puesto que ellos implícitamente se consideran muy relacionados o componentes de cada una de las alternativas. Este factor organizacional de ejecución y de implementación hace partícipe a la unidad externa del proyecto, al tamaño de la estructura administrativa, a la tecnología administrativa, al grado de complejidad de las tareas administrativas, cuya observación le podemos dar ahí a un enfoque de los anteriores factores organizacionales que varían de acuerdo al periodo por el cual atraviesa la entidad, y esta debe ser flexible. Una función moderna de una empresa, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, a la gerencia, es una dirección organizacional, ¿no?, con conocimientos, por ejemplo, de proyectos, ¿no?, con conocimientos también en áreas administrativas, con coordinación y direcciones de actividades subalternas, la toma de decisiones. Todos estos factores muy importantes porque van a establecer esa seguridad para que el proyecto pues tenga una consistencia verdaderamente técnica de dirección, un control y un seguimiento, ¿no?, permanente en sí de los proyectos, un compromiso no solamente institucional, ¿no?, con la empresa, sino también social, en la cual los planes y los proyectos se puedan realizar y se puedan llevar a cabo de la mejor manera, ¿no?, en una concordancia inclusive con el clima organizacional. Capacidad de liderazgo, estableciendo ese vínculo, esa relación, así como, por ejemplo, cuando tomamos la decisión de establecer el conocimiento de localización, del tamaño, del proceso, aquí también es muy importante la capacidad de liderazgo, la capacidad de poder delegar también sus funciones y las responsabilidades, ese orden de establecer esa estructura, ¿no?, que les va a permitir poder distribuir las fuerzas en la elaboración de un proyecto o cuando ésta inclusive ya se esté ejecutando. Muy importante también es la calidad humana y sobre todo la experiencia. Todos estos factores nos van a permitir a nosotros poder establecer ese vínculo que necesita un proyecto. ¿Mediante qué? Mediante un instrumento, ¿no?, que nosotros también inclusive nos hemos familiarizado bastante, que se llaman organigramas, ¿no?, donde se encabeza, por ejemplo, quién va a ser el gerente en el proyecto, ¿no?, quiénes van a ser, por ejemplo, quiénes van a estar en la subgerencia, por ejemplo, de calidad, o la parte de la subgerencia financiera, o la parte de la subgerencia administrativa o contable, en fin. Ese orden es importante de establecer en el proyecto, la distribución de las fuerzas, como le dije, ¿no?, y cada uno de ellos, mediante este organigrama, pues delegará responsabilidades hacia otras unidades, y estas unidades delegará responsabilidades y fuerzas, distribuirá hacia otras sectores, se podría decir, y así sucesivamente se va armando la distribución, ¿no?, del trabajo mediante un documento llamado organigrama. Los riesgos en cuanto al
en el estudio técnico de un proyecto, de una gestión de proyecto, los riesgos en cuanto a los estudios legales, por ejemplo, ¿no? Es muy importante también considerar los riesgos, porque aquí las normas, ¿no?, legales interactúan permanentemente, ¿no? Y estos deben estar regulados y deben tener estos parámetros organizados, ¿no?, para que se pueda establecer el conocimiento de cada uno de los miembros que van a participar en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, como normas, por ejemplo, como el Código de Comercio, conocer y establecer también el código en cuanto a las construcciones también, ¿no? El plan de desarrollo que se va a realizar, los regímenes tributarios, las normas ISO, por ejemplo, las normas urbanísticas, cuando nosotros vamos a establecer ese levantamiento de muro, como les dije, como en los ejemplos anteriores, ¿no? La legislación también económica y financiera, ¿no?, que nos va a ayudar a nosotros, el régimen tributario también, ¿no?, las normas ambientales, en fin, diferentes factores que nos van a permitir a nosotros poder estar muy bien preparados, ¿no?, para el desarrollo en cuanto a la gestión del proyecto. Un control del funcionamiento de la empresa moderna es también de que cada uno de los participantes, ¿no?, esté verdaderamente vinculado, relacionado y sobre todo informado de lo que va a hacer en el futuro, se podría decir, algo que va a complementar con el establecimiento de un marco de responsabilidad, un marco de descripción de funciones. Estos documentos llamados manuales, por ejemplo, ¿no?, el MOF, el Manual Operativo y de Funciones, que les va a permitir también a las empresas modernas establecer ese vínculo de conocimiento para que cada uno de los integrantes de la empresa pues se identifique verdaderamente con sus labores como tal. En cuanto a su responsabilidad y sus funciones, en la capacidad de liderazgo, señores, es un punto muy importante, ¿no? El liderazgo significa establecer ese conocimiento de lo que verdaderamente se quiere hacer. ¿Mediante qué? Mediante el tecnicismo, mediante la operativa en la cual se va a llevar a cabo el proyecto, distribuyendo las fuerzas en ese organigrama y el poder de convencimiento para que cada uno de los integrantes del plantel de esta organización pues lleve a cabo sus funciones como tal. Es una labor en la cual nosotros como profesionales nos va a permitir verdaderamente llegar al éxito, pero ese éxito, si nosotros verdaderamente no estamos convencidos de lo que nosotros vamos a hacer, no vamos a poder convencer a los demás en lo que ellos y cada uno de ellos va a realizar en el proyecto. Por eso es que el proyecto debe realizarse con una persona con bastante capacidad de compromiso, con bastante conocimiento de sus planes e inclusive sus proyecciones, para que así pueda realizar y pueda estrechar ese vínculo y poder esos canales de comunicación en cada una de las áreas, en cada uno de los departamentos o en cada una de las unidades, pues esté de una forma conectada. El conocimiento, el aseguramiento de que este proceso se pueda dar va a permitir que verdaderamente el proyecto esté yendo hacia el éxito. El estudio técnico también con respecto a los riesgos legales, ¿no? A los estudios legales, que nos va a permitir a nosotros, en cuanto hablamos del Código de Comercio, por ejemplo, ¿no? Todas las particularidades en cuanto a los artículos o mediante leyes comerciales que nos van a permitir si verdaderamente lo que nosotros estamos o queremos hacer está permitido mediante ley. En cuanto a las construcciones también, ¿no?
¿Hasta qué punto nosotros podemos construir? Por eso es que los planos con los ingenieros son importantísimos también, poder evaluarlos y tratar de una manera con profesionales que nos permitan a nosotros tener información fidedigna para poder establecer esos permisos, ¿no?, de construcción, por ejemplo, con las municipalidades. Establecer y conocer el plan de desarrollo, ¿no?, los planes de ordenamiento territoriales, ¿no?, esos vínculos que nosotros ya hemos estado conversando, ¿no?, el régimen tributario también. Todos esos factores, señores, son importantísimos para poder llevar hacia el éxito en cuanto a una gestión de proyecto. Hasta aquí, señores, el tema 3.